Les damos la bienvenida a este octavo encuentro de este programa de actualización primaria de la salud organizado por la Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Pedro, que cuenta con el auspicio y el acompañamiento del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Sexto, y la Sociedad Argentina de Medicina. Esta es una jornada especial porque si bien se inscribe dentro de este programa, de esta actividad, esta jornada de hoy es abierta a toda la comunidad y abordaremos temáticas vinculadas al género y la violencia de género en el marco de la Ley Micaela. La Ley 27.499, más conocida como Ley Micaela, fue sancionada el 10 de enero de 2019 y establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. La normativa fue impulsada tras el femicidio de Micaela García, ocurrido en la localidad de Gualeguay, provincia de Entre Ríos, en abril de 2007. El asesino, Sebastián José Luis Wagner, era un ex convicto por delitos de violación que había sido condenado a 9 años de prisión, pero gozaba del beneficio de la libertad condicional, y de allí también la importancia entonces de la sanción de esta ley. Para darles la bienvenida formal a esta jornada, vamos a recibir aquí sobre el escenario al secretario de Gobierno, Martín Baraybar, quien va a hacer uso de la palabra y darle la bienvenida a todos los presentes. Hola. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por estar acá. Dejarles el saludo del señor Intendente Ramón Salazar, que por cuestiones de agenda no pudo estar, pero que estaba muy atento a lo que en esta jornada ocurra y con muchas ganas y mucho entusiasmo de que esta pueda ser una jornada provechosa. En primera instancia agradecerle a Yuyo, a Gabriela por sumarse a la iniciativa, por poder acercarse de Yuyo hasta San Pedro y poder brindarnos esta jornada de sensibilización tan importante y tan necesaria. Segundo, felicitarlos a todos ustedes que vinieron hasta acá, un día viernes por la tarde con este calor. Claramente esto marca que es un tema necesario de abordar y que la comunidad de San Pedro está interesada en que este tema lo abordemos y lo podamos trabajar. Por último, y para también agradecerle a la Secretaría de Salud, porque en el marco de estas jornadas de atención primaria de la salud, permitir que uno de los días sea las cuestiones de género y violencia de género, habla de una apertura y de una necesidad también de que este sea un tema cada vez más amplio, cada vez más abierto y cada vez más debatido. También a la secretaria de Género, porque en esta jornada que hoy vamos a tener fue parte de la articulación necesaria para que esta jornada se dé. Y por último, creo que debemos aprovechar al máximo esta jornada. Debemos aprovecharlas todos, todas. Claramente es un tema sobre el cual necesitamos nutrirnos, tenemos que llevarnos de acá herramientas fundamentales para que cada uno en nuestro ámbito, para que cada uno de los que estamos acá, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra función, la que estemos cumpliendo, podamos tener siempre presente que la política de género es una política transversal, que la violencia de género es un tema del cual nos preocupa, nos tiene que ocupar y que tenemos que trabajar fuertemente para erradicarlo. Desde ya, muchas gracias por estar. Espero sinceramente que podamos aprovechar la jornada. Nuevamente dejarle el saludo del Intendente y nada, espero que podamos llevarnos de acá, salir de acá mucho más enriquecidos y mucho mejores personas. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del secretario de Gobierno, Martín Baraybar, y vamos a escuchar ahora a la secretaria de Políticas de Género, Mujeres y Diversidad, Laura Monfasani. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, agradecerle al secretario de Gobierno por estar presente hoy acá, al Intendente Ramón Salazar, que no pudo concurrir, pero que sabemos que tenemos todo el apoyo para realizar esta jornada, a la Secretaría de Salud por esta iniciativa, que realmente es muy importante y que se trabajó articuladamente y que por fin hoy podemos tener
estos talleres de sensibilización con respecto a violencia de género. Esto es trabajar con perspectiva de género en todos los ámbitos municipales y para todo el público, que es algo en lo que uno se va preparando y se está preparando. Tenemos hoy la Secretaría, que es una política concreta, es la 16 Secretaría en toda la provincia, así que estamos enormemente contentos y seguimos trabajando para que esto pueda seguir creciendo. Felicitar a los movimientos que siempre hicieron este trabajo, esta lucha constante para que todo esto sea concreto. Creo que llegamos a una etapa donde la política pública es concreta, donde hay un Estado presente, donde estamos mejorando día a día con todo el equipo de trabajo y la idea es que esto siga creciendo. Agradecerle a Yuyo también y a su mujer por estar hoy aquí. Es muy importante este taller y es enriquecedor, así que espero que todos puedan disfrutar y aprovechar este momento. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la Secretaria de Políticas de Género, Mujeres y Diversidad y ahora vamos a escuchar al Subsecretario de Salud, el doctor Gabriel Sayago. Hola, buenas tardes. Bueno, muy contento por estar presente y formando parte de estas charlas. Esto viene, hoy el 8º encuentro, pero es en el marco de 22 temas de salud que quisimos este año dar, 22 motivos prevalentes que hacen que el equipo de salud y una estrategia de salud pública tiene que llevar adelante. Hoy es el 8º encuentro, empezamos el 29 de julio y terminamos el 2 de diciembre. Los temas son de clínica médica, pediatría y gineco-obstetricia. Nos quedan todavía tres encuentros, el último encuentro es el 2 de diciembre. Esto es en el marco de 3 líneas de trabajo. Primero, hacer que todo el partido de San Pedro tenga un marco teórico, un marco y un modelo de atención igual para todos. Esto es dar un poco de equidad y entender que el sistema de salud es uno solo. Entender que la atención primaria es un pilar fundamental y evitar que el paciente llegue a la guardia. La idea es encontrarle la vuelta entre todos, porque no hay sistema sanitario si hay alguien solamente pensando desde arriba o alguien pensando desde abajo sin entender que somos todo lo mismo. Así que bueno, les agradezco un montón que estén acá, porque esto hace que todos entendamos y empezamos a emprender un camino muy bueno. Gracias por todo. Agradecemos al subsecretario Gabriel Sayago y ahora recibimos ya para finalizar esta parte al secretario de Salud, al doctor Pablo Picchioni. Bueno, como a todos, y repetir obviamente el agradecimiento de estar acá presente, un viernes, 18 horas, calor. Me parece que las circunstancias tienden para hacer otro tipo de cosas, pero evidentemente todos estamos comprometidos en el modelo de trabajo que viene, un modelo integrado, un modelo en el que tenemos que trabajar mancomunadamente con todas las organizaciones, con las no gubernamentales, con las territoriales, con las instituciones de educación, con la fuerza pública. El sistema tiene que ser uno solo y tiene que estar integrado, y ahí es a donde vamos, y para eso, como dijo recién Gabriel y como también especificó Martín y también habló Laura, tenemos que dar el ejemplo trabajando en forma conjunta, y que lo que se viene es un camino que nadie recorrió y que no fue recorrido. Orgullosos de dar ese puntapié inicial y bueno, agradecerles la presencia nuevamente y decirles que nos pone muy contentos contarles todos los días lo que estamos haciendo, porque para decir lo que vamos a hacer todavía queda mucho tiempo y camino por recorrer. Así que bienvenidos y muchas gracias. Agradecemos la palabra del secretario de Salud, el doctor Pablo Picchioni, y ahora les comento, a quienes vienen habitualmente saben que cada jornada se divide en 2 módulos, quienes no, les cuento esta
esta particularidad de cómo venimos trabajando estos encuentros. El primer módulo tiene que ver con perspectiva de género en el marco de la atención primaria de la salud, que es una primera aproximación al tema que nos compete hoy acá, que nos convoca hoy en esta jornada, y va a estar a cargo de la licenciada Gabriela Leder-Kremer. Y en segunda instancia vamos a tener una dinámica de taller, en este caso a cargo de Néstor Yuyo García, que es el presidente de la Fundación Micaela García. Y así sin más, para ya ir entrando de lleno en los contenidos de esta jornada, vamos a recibir a, como les decía, quien estará a cargo del primer módulo. Ella es la psicóloga, psicoanalista y militante feminista, la licenciada Gabriela Leder-Kremer, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Primero quiero contarles que en realidad yo había sido convocada para las charlas de actualización en atención primaria de la salud y por lo tanto se suponía que iba a ser de alguna manera un encuentro de poca gente, un encuentro más íntimo. Y a poco de, mientras yo iba preparando esto, me entero que viene Yuyo y que yo iba a ser la telonera de Yuyo, así que estoy como los piojos y las pelotas antes de que tocaran los Rollins. Cuando pensaba qué era lo que quería decir inicialmente para los equipos de salud, sabía que yo había sido convocada en mi condición de psicóloga y también en mi condición de militante feminista. Pero cuando la convocatoria se amplió, y ustedes ven lo interesante y lo importante que ha resultado, empecé a pensar de qué lado y cuál era la posición más importante que yo iba a asumir respecto de esta charla. Y como una paradoja que creo que hay que rescatar, pensé que era importante asumir el lugar en el que estaba yo hoy, fundamentalmente desde mi condición de activista feminista. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad las activistas feministas estamos también atravesadas por los estereotipos. Las mujeres que marchamos en las calles, que se me baja. Bueno, las mujeres que sostenemos las luchas en la calle, tenemos sobre nosotras algunos estigmas. Se dice de nosotras que no somos femeninas. Se pregunta en general la gente qué hace este grupo de locas en la calle, marchando, bailando, cantando. Se dice de nosotras que, nos dicen que no representamos a las mujeres, ¿no? Recibimos mensajes de, en vez de estar haciendo eso, ¿por qué no se van a cuidar chicos, enfermos, al hospital? Pongan la plata, en vez de hacer una rayuela en la plaza, hagan con esa plata algo en el hospital. Y eso, sin duda alguna, es que un grupo de mujeres se mueven, se movilizan y salen del estereotipo de género que tenemos asignado. Y entonces me parecía que era sumamente importante, en función de que lo que vamos a hacer hoy es discursiar, o sea, hablar, que es sumamente importante porque además acá hay muchas compañeras de las organizaciones sociales, muchas compañeras militantes, hay muchas mujeres, que era muy importante que yo viniera hoy pertrechada con los símbolos que hacen al lenguaje de nuestras agrupaciones. Yo hoy no voy a hablar desde ninguna agrupación, no estoy representando a nadie, pero como militante sé que cuando marchamos con el discurso que nos da. Por ejemplo, el pañuelo violeta del Ni Una Menos, el pañuelo verde con el que tanto luchamos por el aborto seguro, legal y gratuito, el pañuelo de las diversidades y el pañuelo por la necesidad imperiosa que tenemos de la capacitación en Ley Micaela. ¿Por qué lo hago? Porque tengo la expectativa que a futuro, cuando nos vean marchando por la calle, comprendan que las feministas hace rato que venimos bregando para entrar en los claustros,
académicos, en los claustros de salud, en el Poder Judicial. Necesitamos que el Poder Judicial tome perspectiva de género, porque si no, nunca vamos a tener las sanciones y los fallos que tanto necesitamos. Y esas son las cosas que venimos haciendo desde el feminismo. Entonces, como las feministas somos nombradas como feminazi, voy a tratar de que hoy encontremos puntos en común entre las que no son feministas, que a lo mejor a partir de ahora encuentran algún punto en común con nosotras, y todas nosotras aquí que estamos trabajando en relación a las cuestiones del discurso respecto de intervenciones posibles ante las violencias de género. Cuando me convocaron para la charla, yo pensé en este título: Intervenciones posibles ante la detección de violencias de género. Pero ustedes saben que a medida que lo iba pensando, me fui dando cuenta que en realidad, si yo hablaba de detección de violencias de género, posiblemente iba a dar a entender que había una única línea en esa intervención. Vamos a la diapositiva 2 o 3. Ahí. Como hablar nunca fue gratis, porque el hablar nos permite decir y también ocultar, y porque el discurso hace lazo, y ese lazo es con los otros, con la cultura, con la ley y con nuestra época y con las épocas que nos precedieron, es que empecé a pensar que yo tenía que modificar algo del título que había puesto inicialmente. Otra. Si hablar nunca fue gratis, si yo tuviera que elegir entre esas frases que dicen vos hablás porque hablar es gratis y la frase que dice el pez por la boca muere, prefiero el pez por la boca muere, porque en realidad hablar es muy costoso, es muy difícil, y claramente por eso tenemos resistencia a poner en palabras lo que nos pasa. Ahora, si nos planteamos desde la perspectiva del escuchar, el escuchar tampoco es gratuito, porque quien escucha acepta la responsabilidad que tiene en ese contexto, en ese momento, y va a pagar su escucha con el decir o con el silencio. O sea, va a pagar con el compromiso o con la ausencia de compromiso. A medida que iba trabajando, el primer título, Intervenciones posibles, se me fue desarmando, y pensé que como iba a estar trabajando en un dispositivo, que es el dispositivo, iba a estar inicialmente trabajando con gente de salud, y la institución de salud realmente es una institución que nos preocupa mucho, supongo que a todas y a todos, entonces jugué con ese título y lo fui desglosando. ¿Vamos? Lo que pensé fue, ¿qué hacemos? ¿Intervenimos sobre las personas que tienen que detectar violencias de género? Ahí ponemos la atención. Segundo. ¿Intervenimos sobre los y las sujetos o las personas o la institución que pudiera estar reproduciendo violencia de género? 5. ¿Intervenimos sobre las víctimas de violencia de género? Particularmente tomé la decisión y dije vamos a quedarnos en los primeros dos ejes, o sea, intervenciones sobre las personas que tendrían que hacer, detectar violencias de género, en este caso serían los y las trabajadoras de la salud, pero como la convocatoria se amplió, claramente es sobre todos nosotros, ¿no? Sobre todas nosotras. Y el segundo desglose que hice, que fue pensar en la posibilidad de intervenir sobre las personas y las instituciones que pudieran estar ejerciendo violencias de género. Entonces, vengo con una hipótesis de trabajo
por la cual de alguna manera pido disculpas, porque no la consensué con nadie. Ustedes saben, yo tengo alguna gente que trabaja en salud y pensé en preguntarles si estaba mal esta hipótesis y después dije, bueno, ya está. Me invitaron y a bancar. Y mi hipótesis es que el sistema de salud mantiene aún hoy en día ámbitos de vulneración en materia de género, graves ámbitos de vulneración. Entonces, en vulneración de derechos en materia de género. Entonces, vengo con dos premisas de trabajo. 7. La primera premisa es que es necesario generar espacios de reflexión para que quienes tenemos que detectar violencias no las reproduzcamos o no reproduzcamos discursos y prácticas que generen violencias por condición de género. Esa es mi primer premisa de trabajo. Y la segunda es que será responsabilidad nuestra como trabajadores y como trabajadoras de la salud asumir, revisar nuestras prácticas para promover conductas sanitarias libres de violencias por cuestiones de género. Pero vuelvo, como hemos abierto la convocatoria, ya no estamos hablando de tener políticas sanitarias libres de violencia de género, estamos hablando de tener políticas libres de género en las escuelas, en el Poder Judicial, en las fuerzas públicas, en el hospital, digo, en todos los ámbitos donde tengamos que claramente poner la escucha al servicio, la escucha y las intervenciones al servicio de otra persona. Seguimos. Generar este espacio de reflexión al cual nos invita la Secretaría de Salud claramente es no puede ser leído con ingenuidad, ¿no? Es una responsabilidad política y no políticamente correcta. Política en el modo más serio de entender la palabra. Porque además de generar un espacio donde vamos a pensar, tiene que quedar abierto esto para el saldo que tenga este encuentro, un saldo donde seguramente, y ahí sí dependerá de lo que la gente de salud demande, pero también lo que demande la gente de educación o lo que demande la gente de las fuerzas públicas, para que estos espacios de reflexión, más chicos a lo mejor, más íntimos, se puedan sostener. Entonces, si ustedes toman el guante que yo estoy tirando en estos momentos, puede ser que cuando salgan de acá asuman la responsabilidad para empezar a discutir con el saber médico hegemónico, con esa estructura rígida, histórica, que tiene tanto tiempo, que se juega dentro del territorio de la salud. Cuando hablo de salud, estoy hablando de salud pública y privada. Y supongo que si les pregunto a las y a los docentes o a la gente de la fuerza pública que está acá, van a levantar la mano si digo, ¿coinciden conmigo que tenemos que discutir esto hacia adentro de los espacios donde trabajamos? ¿Coinciden? ¿Sí? Levante la mano, ¿coinciden? Sí, bueno, menos mal. ¿Cómo manejo el público? ¿Por qué les digo esto? Porque si no, esto queda como trabado, como siendo solamente responsabilidad de la Secretaría de Mujer, Género y Diversidad o de los movimientos feministas, que son los que vienen discutiendo todo el tiempo, tratando de generar condiciones para estas discusiones. Entonces, necesitamos revisar para poder pensar y para poder reflexionar, necesitamos revisar las certezas que tenemos y revisar las certezas a la luz de qué ideologías hemos armado esas certezas. En la medida en que vayamos revisándolas, empezamos hoy, iremos avanzando hacia tener o aproximarnos a lo que es una perspectiva de género.
Vamos a la siguiente diapo, la 10. Definimos género como roles, derechos, obligaciones que una sociedad o que una cultura reconoce apropiada y correctas, aceptables para varones y mujeres y que influyen desde el inicio de nuestra vida. Ustedes ya saben más o menos de lo que estoy hablando. Las ideas de fuerza, de confianza, de seguridad, de inseguridad, de ternura, la capacidad de cuidar, de maternar, ya tienen género asignado y son como estructuras inconmovibles que nos marcan, que nos atraviesan y que nos van generando un modo de responder. Como para poder tener capacidad para detectar episodios menores, porque cuando estamos hablando de detectar estamos diciendo situaciones pequeñas que inclusive pueden pasar desapercibidas. Entonces, para detectar claramente lo que necesitamos es tener perspectiva de género. Y entonces vamos a avanzar sobre unas diapos para tratar de aproximarnos a qué quiere decir tener perspectiva de género y para qué sirve. 11. La perspectiva de género es una mirada transversal a todas las prácticas que incluye la necesidad de estar en alerta respecto del discurso de dominio de un sexo sobre el otro. Recién Martín decía, en todos los ámbitos de la política pública, ¿no? Tiene que haber mirada con perspectiva de género transversal a todas las áreas políticas. Cuando yo lo pensaba en relación a salud, decía que sea transversal quiere decir que atraviese todo lo que es la salud, todas las disciplinas o especialidades, que se pueda pensar con perspectiva de género, no solamente ginecología, que se pueda pensar el servicio de cardio, el servicio de endocrinología, el servicio de salud mental, ¿no? Que todos esos ámbitos tengan una perspectiva de género para poder pensar los modos en los que se va a intervenir. La otra. La perspectiva de género es una construcción teórica que visibiliza los acontecimientos que se dan sobre los cuerpos y las vidas de las personas, que están determinadas por estereotipos basados en la diferencia sexual anatómica. Por ejemplo, la maternidad, ¿no? Que si uno piensa niña, inmediatamente traspola y dice toda niña va a ser una madre en cierne, toda mujer es una madre en cierne, solamente por la condición de tener una anatomía que la prepara para la maternidad. La que sigue. La perspectiva de género también va a ser el andamiaje de valores y de recursos subjetivos y teóricos que nos va a permitir discutir y resolver conflictos que se generan por la determinación de derechos y obligaciones atribuidas a la identidad de género o a la diferencia sexual anatómica. ¿Se acuerdan cuando discutíamos, más allá de las posiciones ideológicas que cada uno de ustedes tengan, ¿se acuerdan cuando decíamos niñas sí, no madres? Cuando estábamos discutiendo la necesidad de que se aprobara la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? La perspectiva de género nos da ese recurso para discutir, para armar marco teórico, para defendernos. La otra. Es la perspectiva que nos va a permitir ampliar. Cuando decimos perspectiva, es como mirar desde arriba un concepto, ¿no? Bien desde lejos, para no quedarnos en la cosa chiquitita que suponemos que ese concepto nos está transmitiendo. Es tomar distancia del concepto para mirarlo y dejarlo que se despliegue y entonces recién ahí poder cuestionarlo. Entonces, la perspectiva de género va a ser un concepto que nos va a permitir ampliar el colectivo de lo que entendemos como mujer o como hombre para promover sistemas, saco lo de salud, lo dejamos abierto, sistemas inclusivos y no binarios, pudiendo incluso detectar condiciones de vulneración que están en la base de episodios graves de violencia. Después vamos a pasar otra vez seguramente por esto, pero
cuando nos encontramos con un femicidio, con un travesticidio, en la base de ese episodio trágico, seguramente lo que encontramos son estereotipos y condicionamientos que están solamente pesados por la condición de género. 15. Entonces, tener perspectiva de género es pensar y actuar, escuchar para poder intervenir con esta perspectiva, pero eso solamente va a ser posible si nos animamos a desandar el camino con el que todos nosotras y nosotros estamos formateados, con eso que tenemos, ese chip que tenemos puestos en la cabeza. Estamos en el año 2022. Hace apenas 30 años, los libros de lectura traían a una mamá que solo se encargaba de, cuando ya las mujeres estaban trabajando a full además, ¿no? Todavía los libros de lectura hablaban de una mamá que solo se encargaba de cuidar. Y unos años antes, hablemos 40 años atrás, 50 años atrás, ustedes no habían nacido, la gran mayoría, pero para cambiar la subjetividad de una época y generar un discurso subjetivo, colectivo, nuevo, hace falta mucho más que 5 años, hace falta mucho más que una generación. Entonces, tendríamos que aceptar casi con rigurosidad científica que el libro de lectura con el que yo me eduqué les caga la vida a ustedes, porque es así, va como una bola de nieve generando condiciones de las que recién ahora estamos tratando de zafar. En esos libros de lectura que eran emitidos por el Ministerio de Educación y era una construcción ideológica, porque así nos querían formar, el papá estaba relativamente ausente, pero cuando se lo veía trabajando y siempre afuera de la casa. A las mamás que estaban en la casa se las veía con cintura de avispa, no sé si saben lo que es la cintura de avispa, ¿sí? Con cintura de avispa, por supuesto, era un modelo hegemónico de aquel momento con el que la mayoría de las mujeres que estaban en casa peleando con los pibes no tenían, con el delantal de cocina puesto, porque en el libro de lectura no había lugar para que se sacaran el delantal, y si era posible con una aguja. Y más aún, en mi propio libro, mamá se pinchaba el dedo, entonces tenía el delantal, la aguja y sangre en el dedo. Si eso no es ser una madre, yo no sé qué es. Estos libros, que eran producción de los ministerios, los producía el Ministerio de las Provincias, el Ministerio de la Nación, pero también los producían los ministerios de los distintos países de este continente. Uy, gracias, ahora sí. Los distintos países de nuestro continente y los países del mundo entero, porque este constructo de lo que era la familia tipo no solamente nos complicó la vida a nosotros, le complicó la vida a los brasileños, a los bolivianos, a los colombianos, y también tenía su contracara en Europa y en Asia. Si bien nosotros estamos acá discutiendo, ustedes saben que hay países donde todavía se les extirpa el clítoris a las mujeres. En algunos lugares esas prácticas han sido ya superadas y está supuestamente prohibido. Pero hace pocos días atrás una mujer fue apaleada en un país musulmán porque levantó la voz cuestionando el modo en que se estaba educando a las chicas. Muchas veces la ley viene en nuestra ayuda, a ayudar a los profesionales, a las mujeres y a las diversidades cuando estamos en situación de violencia. Ante lo obvio, la ley es clara, es contundente, no deja lugar a dudas. Nos dice
qué es lo que hay que hacer. Pero, y no puede haber objetores de conciencia en lo que respecta a violencias de género, ¿sí? Así como los hay en otros temas que también hacen a la vida y a la salud nuestra. Pero ¿qué pasa en la previa? Digo, antes de que tengamos que hacer intervenir la ley. Ahí cuando tenemos que detectar el pequeño episodio, ¿no? Porque cuando el episodio ya está en una placa, porque ya es una fractura, o cuando está en la comisaría es porque ya hay un episodio que ya no es un indicio. Inicialmente vamos a decir que si yo estuviera acá enseñándoles algo, les estaría contando que, qué sé yo, acá están los pulmones o por ahí, que de esa manera se pone una vía a un paciente, que una denuncia se toma de esta manera, que el inconsciente y su relación con los lapsus, digamos, transmitiría, y ustedes tendrían que ir armando estos conceptos de modo colectivo o de modo individual, pero sería armar conceptos. Lo que yo les estoy pidiendo, o lo que yo voy a tratar de hacer en este momento, es generar en ustedes una interpelación, y que se interpelen a ustedes mismas y a ustedes mismos hacia el adentro de los mitos y los prejuicios con los que se sostienen y desde dónde responden, ¿no? Porque claramente si estamos parados de un lado donde todo lo que tenga que ver con la perspectiva de género nos resulta extraño y además incómodo y violenta nuestra propia identidad, es que tenemos que revisarla, y no sirve este espacio, por más buena voluntad que yo le ponga y que el secretario de Salud le ponga o le ponga la secretaria de Diversidad. Los movimientos feministas y los logros que los movimientos las conquistas que han realizado son en estos momentos y en las últimas décadas los acontecimientos políticos más importantes tanto en América como en Europa. Y no lo estoy diciendo porque yo mire a Europa, porque nos queremos parecer a Lhasa o a los europeos. Lo estoy diciendo porque las luchas feministas de América migraron hacia Europa. La convocatoria Ni Una Menos fue tomada en Europa y circuló por España. El pañuelo verde pasó por América y migró a Europa. El paro nacional de mujeres, que se hizo por primera vez en el 2016, pasó de ser un paro nacional a ser un paro internacional. Primero porque lo tomaron los países hermanos de América Latina, y después apareció en Europa, y Europa se sumó al paro internacional de mujeres. Esto quiere decir que la 15, la 17, que los estereotipos de género, ¿sí?, no son un discurso universal, pero sí son cultural. Y en estos momentos el mundo occidental discute las mismas problemáticas en cuestión de género y diversidad que estamos cuestionando nosotros. Me parece que es importante contarles que la Corte Interamericana de Derechos Humanos plantea que los grupos más vulnerados del mundo son los presos, las mujeres y las diversidades, y las personas con padecimientos mentales graves o severos. O sea que no estoy inventando nada, lo dice la Corte Interamericana. 18. Bueno, esto es lo que les decía hace un rato, me adelanté, vuelve a aparecer, que las diferencias sexuales y los atributos culturales impuestos a cada género están en la base de las pirámides de escaladas de violencias.
hasta hace muy pocos años, toda publicidad que tratara el tema de la gestión menstrual nos mostraba una toallita embebida en un líquido que no era rojo. ¿Se acuerdan de qué color era? Azul, era azul. Yo tengo una teoría y la voy a compartir con ustedes. Por ahí es medio loca y bueno, o es demasiado feminista, demasiado rebuscada. Pero yo supongo que el publicista que hizo que determinó que la sangre tenía que ser azul, estaba pensando en que nos tenía que vender. Y suponía que en todas nosotras hay alguien que está esperando, hay una mujer esperando el príncipe azul. Y que entonces nos íbamos a sentir mucho más identificadas si menstruábamos en azul que si menstruábamos en rojo. Porque ¿quién no quiso ser una princesa? Según el publicista que armó las publicidades. Lo sé, porque lo he leído, que para las agencias sigue siendo un quilombo que aparezca sangre, que el líquido con que se manchen las toallitas ahora sea rojo, porque sigue siendo discutido. O sea, esto que por un lado nosotros venimos bregando, todos ustedes, todas ustedes, venimos tratando de resolver, sigue siendo resistido, porque es más lindo pensar que podemos menstruar con sangre azul. Hasta hace muy poco, no, empecé tarde. No, Yuyo, perdón, empecé tarde. Hasta hace muy poquito tiempo, una señora festejaba porque le llegaba Mr. Músculo a la cocina. A mí las publicidades me parecen un gran termómetro para pensar todo lo que tiene que ver con perspectiva de género. Las publicidades no hablan de nosotras, porque claramente nosotras no tenemos los cuerpos de las publicidades, ni las casas de las publicidades, ni las parejas que están en las publicidades. Pero lo que las publicidades sí usan es el lenguaje de nuestra época, porque si no, no nos podrían vender, nos sentiríamos extrañas, ajenas, estaríamos mirando de afuera como quieren vendernos algo que no entendemos. Entonces, yo necesito un tiempito más, profesor. Voy a compartir con ustedes 3 publicidades. Una que derrocha, así se cae, de estereotipos de género, y yo voy a tratar de que ustedes pesquen 2 perlitas de cuando miradas con perspectiva de género. Vamos a mirar otra que es absolutamente tramposa y que parece dejarnos entrever que han logrado generar una publicidad libre de estereotipos. Y una tercera que me parece que es muy piola porque toma el mandato, lo da vuelta y lo devuelve con bastante sentido del humor. Él recién pasa por un lugar donde está lleno de varones, de hombres, y entonces los tipos le hacen un coro y le dicen: son tuyas, sin suegras, reclamos ni anillos. O sea, le dice que puede tener lo que quiera sin tener ningún compromiso emocional o afectivo. Eso es un estereotipo de género. Sigamos. Volví atrás un poquito en esta. Volví atrás un cachitito. Tuyas, te esperamos todas en las duchas. Soy viuda, heredé una fortuna y es tuya. Este es otro estereotipo importante que muestra la publicidad, porque la mujer lo que le dice es: soy viuda, heredé una fortuna y es tuya. ¿Por qué le tiene que decir que heredó una fortuna, que es viuda y que con eso va? Porque no es joven. Porque no es joven, entonces tiene que pagar para tener al pibe, tiene que pagar con otro de los atributos que que circulan en el mercado, ¿no? Que si no sos joven y no tenés teta, por lo menos tenés guita. Yo después voy a dejar el PowerPoint para que ustedes lo miren, los que les interese, y si alguien quiere trabajar en algún ámbito que sea el de las fuerzas públicas, en las escuelas, tengo las carpetas armadas para que, así como están, ¡cluc!, les hagan la cabeza a los chicos y a las chicas. No me quiero ir sin
sin compartir con ustedes una cuestión más clínica y más a lo que hace puntualmente a los marcos de salud. Si bien como psicóloga yo sé que el concepto de histeria, después de que Freud lo trabajó, Freud fue un médico bienes que descubrió y que empezó a tratar una patología dentro de la neurosis que se llama histeria. No es lo importante. Lo que sí podemos decir es que ¿alguna de ustedes alguna vez no le dijeron histérica? ¿Sí? ¿Hay acá alguna mujer que nunca recibió el sos una histérica? ¿Hay acá alguna mujer que no le pasó que le hayan dicho y seguro estás menstruando, por eso tenés esa cara? O seguro estás con la regla, por eso estás diciendo eso. Yo les quiero contar dos viñetas. Viñetas son historias cortitas para ubicar algo puntual. Una mujer, más de 50 años, llega a una guardia a medianoche refiriendo fuerte dolor de cabeza, molestia inespecífica en la cara y ver borroso de un ojo. El médico que la recibe dice CH. CH en la jerga médica es crisis histérica. Todos ustedes acá, las chicas, se ríen. Claramente el médico pensó que estaba ante un cuadro de conversión. Dijo, esta mina miente, le está pasando otra cosa, debe tener algún quilombito, pero como no sabe resolver el quilombito, ¿qué hace? Ve borroso, le duele la cabeza, se agarra la cara. La paciente en cuestión va a contar tiempo después que cuando escuchó este diagnóstico se puso muy contenta porque pensó que estaba haciendo una ACV. Entonces, entre un diagnóstico de crisis histérica y un diagnóstico de ACV, todas preferimos el diagnóstico de crisis histérica. Pero lo preocupante acá es la rapidez con que este médico larga el diagnóstico y la pregunta que sí o sí nos tenemos que hacer. Si este diagnóstico lo hubiera alargado frente a un varón con la misma sintomatología, o si hubiera pensado primero, este está haciendo un ACV, no es un histérico que le está pasando algo y que no sabe desplegarlo de otra manera. Sigo con otra viñeta. Son todos, y he dejado de lado montones de datos y de elementos que tengo, que he ido recabando a lo largo del tiempo y que tiene que ver con esto mismo. Una mujer joven con 4 hijos va a un centro de salud y pregunta cómo tiene que hacer para hacerse una ligación de trompas. Lo que le responden es si lo había hablado con su marido. Le dicen exactamente, ¿lo hablaste con tu marido? La paciente va a decir después cómo se despierta en ella algo del orden de la persecución, porque supone que es posible que alguien desde adentro del centro de salud se cruce con su marido y le diga, che, la vi a tu mujer que está pensando en ligarse las trompas. Estas cosas son las que yo señalo como las que tenemos que revisar y donde tenemos que armar perspectiva de género para no ser nosotros mismos los que reproducimos violencias por condición de género. Porque acá yo voy a darles a ustedes, como para ir terminando, mi última premisa, que es, donde no hay perspectiva de género, seguro hay violencia de género, seguro. Por eso necesitamos que haya perspectiva de género en salud, en educación y en el Poder Judicial. Necesitamos que el Poder Judicial tenga perspectiva de género. Ojalá a partir de ahora, a partir de las capacitaciones con la ley Micaela, lo logremos. Me estoy yendo, pero antes de irme les voy a hacer una última pregunta. ¿Saben lo que es RCP? ¿Sí? Es... ¿Cómo? Ahí lo dicen, reanimación cardiopulmonar. ¿Han hecho el taller de reanimación cardiopulmonar?
¿Todas? ¿Alguien lo ha hecho tal vez como para incorporarlo a la experiencia de primeros auxilios? Levanten la mano. ¿Quiénes lo hicieron para primeros auxilios? Bien. ¿Quiénes lo hicieron como parte de su formación? Hay un montón que no lo hicieron nunca. Che, se les puede morir alguien al lado. Miren si se les muere alguien al lado y no lo pueden resucitar. Bueno, ¿alguien me puede decir cómo es el tórax sintético sobre el que hacen la experiencia y el aprendizaje de RCP? ¿Alguien lo puede contar? Masculino. ¿Alguien más puede decir si el tórax es masculino? Es masculino, es masculino. Es masculino, o sea, no tiene tetas. Ustedes hicieron la experiencia de resucitar a una persona que no tiene tetas. Me voy despidiendo. Antes de irme vamos a ver un video que a mí me parece que es lo que define cuando decimos que las políticas públicas tienen que ser transversales a la perspectiva de género y que si no tenemos perspectiva de género, tenemos violencia de género. Violencia de género no es solamente que nos maten, es que no nos tengan en cuenta a la hora de hacer resucitación cardiopulmonar. Bueno, miramos eso y después, si tienen preguntas, después de que Yuyo haga su taller, nos volvemos a ver. ¿Qué dice? Lo que viene ahora, desarrollado por una argentina en los Estados Unidos, que voy a decir su nombre, Micaela Galino, así que el talento argentino por todas partes, es una propuesta que se basa en un problema central. De todas las mujeres que pudieron haber recibido RCP, solo el 39% lo recibió. ¿Qué dicen? Es la razón, bueno, los pechos de las mujeres. Esto concretamente, ¿no? El pudor. Claro, el pudor, ¿no? El tabú, si querés. Entonces, creativos argentinos como Micaela Galino desarrollaron esta pieza. Here's a very difficult lesson. 1 in 4 women will die from heart disease. And yet, when they are in cardiac arrest in public, women are 27% less likely to receive bystander CPR than men. Why? Well, scientifically speaking, boobs. According to research, they confuse people. Where do you place your hands? Will I hurt her? Is it even okay to touch? Like everything else, the solve lies in education. For the past 50 years, we have been learning on these, which clearly don't have these. So let's add some. Seriously, that's it. Womanikin is an attachment with breasts that turns any traditional CPR mannequin into a womanikin. And its open source design is free to download by any organization. If we can normalize performing CPR on a woman's body in training, we will see changes in real life. Let's kill the stigma that's killing women. Find out more at womanikin.org. Bueno, me despido. Espero haber logrado transmitirles. Gracias. Gracias. De verdad espero haberles transmitido la importancia de que nos pongamos a revisar cómo trabajamos y cómo es nuestra práctica hacia adentro de la práctica y que le exijamos a los directivos, a las directivas, que tengamos muchos talleres de construcción de perspectiva de género. Eso deseo yo para todas y todos ustedes. Gracias, buenas tardes. Agradecemos a la licenciada Gabriela Leder-Kremer por este primer módulo en esta jornada de sensibilización de la Ley Micaela.